Bueno, pues vamos a resolver este problemita que nos pide separar lo que es n hexano, n heptano y n octano, ¿no? Solo vamos a tomar como A, como el componente A, como el componente B, como el componente C. Entonces, la fracción del componente A que se está alimentando, vamos a tomar como Z y nos dice el problema que son 0.22. ZB, que sería el heptano, nos dice que es 0.38 y ZC nos dice que es el octano, es 0.4. Entonces, la alimentación que se va a ingresar a la columna son 190 kilomol por hora. Ahorita no nos estamos poniendo los datos. Entonces nos dan la fracción de vapor, que es de 20, la fracción vaporizada, que es de 20. Entonces, para sacar la Q es 1 menos la fracción vaporizada, ¿no? Entonces la Q vendría siendo 0.8, ¿no? De una vez. La presión de la columna es de 101.3 kilopascales. Y los números platos reales es 34. Y nos pide la eficiencia de la columna. El líquido que está saliendo por la parte de abajo de la columna le vamos a poner L testada, que son 331 kilomol por hora. Estos son datos. Y la fracción del componente C7 del carbono es de 0.01. El componente, perdón, el carbono componente, y del X del 8, que es el octano, por eso le ponemos 8, es de 0.008. Dice que después de esto entra a una columna con una Q de 0.85, hasta ya no las da, y sale de este lado de la segunda columna con una composición de XC7 de 0.96, y arriba hay una recuperación de C6 del 93%, y tenemos una presión en esta columna de 101.3 kilopascales y un número de platos reales de 18. Y tenemos que calcular la eficiencia de esta columna, ¿no? Esa es nuestra incógnita. Bueno, aquí eran 15% de la... O sea, el dato en realidad era 15% de vapor. Por eso de aquí salen los 85. Y nos dan también el calor en el condensador, que es 1.07 por 10 a la 6 kilocalorías por hora. Entonces ya tenemos todos los datos. Y bueno, vamos a empezar primero por hacer el balance en la primera columna. Entonces le vamos a poner solución. Entonces, para hacer esta solución vamos a hacer primero nuestro balance en la primera columna, como ya habíamos dicho. Entonces vamos a poner una tablita. Entonces vamos a poner el componente A, componente B, el componente C, y vamos a hacer nuestra tabla.
Entonces aquí vamos a poner la fracción que está entrando, la alimentación de cada componente, el flujo de destilado, la fracción del destilado, la composición, el flujo de los residuos que salen por abajo de la columna y la fracción del residuo, ¿no? O de los fondos, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fracción que son 0.22, como ya hemos dicho, 0.38 y 0.4. Entonces la suma de esto es 1, ¿no? Posteriormente tenemos que llenar toda esta tablita con los datos que teníamos, ¿no? O que tenemos. Entonces de entrada nos dan ya la composición del heptano, que son 0.01, que aquí ya la tenemos, entonces la vamos a poner. Entonces está saliendo en los fondos, entonces la vamos a poner como es el C7, que es el B, entonces la vamos a poner aquí que es 0.01. Y el componente A acá abajo no está saliendo, porque en realidad está saliendo por arriba de la columna. Entonces, pues no sale, ¿no? Abajo no sale nada de hexano, entonces esa la eliminamos. Y el resto sería poner 0.99. Entonces aquí ya sería 1, ¿no? Ya tenemos ese dato, ¿no? Ahora también el dato que nos dan es el de arriba, que son 0.08 de octano, ¿no? Entonces vamos a poner 0.08 de octano en el destilado. Entonces va aquí. Esos son datos que estoy sacando ya de la columna que ya teníamos, que ya nos dan. Entonces esos no hay ningún problema. El problema viene aquí, ¿no? Donde pues tenemos que sacar todos los flujos y las composiciones. Lo más fácil de hacer pues es sacar los flujos de A, por ejemplo, que sería 0.22 nos daban una alimentación de 190, entonces 190 kilomol por hora. Y esto ya nos da un total de 41.8 kilomol por hora. Sacamos FB, que sería 0.38 por 190 kilomol por hora, y nos va a dar un total de 72.2 kilomol por hora. Y después sacamos ya finalmente FC, que son 0.4 por 190, y nos va a dar un total de 76 kilomol por hora. Entonces ya que lo ponemos directamente, que son 41.8, 72.2, 76, y esto nos debe dar 190. Ahora, para sacar los demás, vamos a hacer lo siguiente, con un balance de esta manera, ¿no? Entonces tenemos en la columna están entrando 190, entonces deben de salir debe salir flujo de D más W, ¿no? Que eso es la del destilado y los fondos. Entonces vamos a hacer un flujo, vamos a hacer un balance con el flujo tomando en cuenta el flujo y los componentes. Entonces sería F
Fz de Z más Wz, ¿no? Bueno, en este caso, como solamente tenemos estos datos, entonces nos conviene hacer FC, aquí era, perdón, FC y FC. Entonces, FC serían F, que son 190, por 0.04, porque estamos en esta línea, haciendo el balance en esta línea, va a ser igual al destilado, que no lo tenemos, no lo sabemos, pero sí tenemos la composición, que es 0.008, y más en los fondos, ¿no? Que los fondos tampoco los tenemos, pero pues con el balance sale, ¿no? Que serían 0.99. Y de aquí nada más despejamos, hacemos un sistema de ecuaciones. Ecuación 1, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, con estas dos ecuaciones es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver y nos va a dar un total de el destilado 114.1548 kilomol por hora, y en el residuo va a salir un total de 75.8452 kilomol por hora. Entonces eso directamente ya lo ponemos en nuestro balance, que son en el destilado, pero este es el total, porque lo sacamos de aquí. Entonces sacamos este y este y este y este, ¿no? Entonces serían el destilado 114.1548, y en el residuo teníamos 75.8452. Listo. Ahora para sacar los demás datos, aquí tenemos que, bueno, aquí también tenemos que eliminar porque pues si no hay de ¿no? Entonces lo único que tenemos que sacar tenemos que hacer para sacar este flujo, solamente es multiplicar lo siguiente, que serían WC, que es WC, se puede decir, son 75.4852 por 0.99, y esto me va a dar 75.08675. Entonces aquí lo ponemos 75.08675. Y lo mismo, ¿no? Para W, aquí está el cálculo. Y lo mismo para W, que sería WB, ¿no? Serían 75.8452 por 0.01, y me va a dar un total de 0.75845. Entonces aquí le vamos a poner 0.75845, y lo mismo vamos a hacer con este. Entonces aquí DC vamos a ponerle que son 114.1548 por 0.008, y esto me va a dar un total de 0.91324, 0.324, y pues
Y pues aquí el destilado que sale de A, se puede decir, lo que está entrando de A es lo mismo que va a salir en el destilado, porque el A no se va a ir a los residuos. Entonces, automáticamente como es el componente más volátil, se va a ir directamente al destilado, ¿no? Entonces, toda la fracción del destilado, del componente A, perdón, se va a ir al destilado, o todo el flujo, más bien, ¿no? Entonces es 41.8, porque como lo vuelvo a repetir, es el componente más volátil y se va a ir directamente al destilado. Los otros dos componentes, que es el heptano y el octano, se van a ir en el residuo o van a salir parte en el residuo. Entonces, pues ahí sí va a haber partes en donde va a haber octano y heptano en el residuo. Entonces ahí sí tenemos que poner atención. Entonces ya aquí nada más hacemos una resta, que son bueno, aquí hacemos una suma, son 41.8 más 0.91324 menos 114.15 48, y nos va a salir un total de 71.4415. Entonces aquí es 71.4415. Y lo que nos quedaría sacar nada más serían los XDs. Y esto se saca haciendo una división, que es la siguiente. Sería 71.4415 entre 114.1548. Y esto me va a dar 0.62583. Y XD, entonces XD es P, ¿no? Que XD A, ¿no? Entonces aquí es 0.62583. Y aquí es X. Bueno, aquí sería 41.8 entre 114.1548. Y me va a dar un total de 0.36617. Y listo, ya tenemos nuestro balance. Aquí nos debe dar 1 y está listo nuestro balance para seguir con la siguiente parte del procedimiento.